Hola, hola, buenas tardes. Un cordial saludo para todos los escuchas en la provincia y ciudad de Loja. Soy Fátima Alves, abogada, y esto es Derecho en Práctica, un espacio donde queremos aclarar tus dudas legales en tu vida cotidiana por 88.1 Luz y Vida. El día de hoy hablaremos sobre los juicios de alimentos. Cuándo proceden, quién puede demandar, qué requisitos deben cumplirse, quiénes están obligados a pagar alimentos, cómo se establece la cantidad a pagar, qué pasa si debes alimentos pero no tienes trabajo o padeces una enfermedad catastrófica, ¿en qué caso se podría ir a la cárcel por deudas de alimentos, qué hacer si te han demandado por alimentos o necesitas presentar una demanda y no tienes para pagar un abogado. Esto y más trataremos en el programa de hoy. Además, escuchamos y oímos tus casos y tus dudas. Puedes llamar al número de la radio 072-570426 o también enviar un mensaje de WhatsApp al número 099-455-3959. Además, puedes enviar preguntas al WhatsApp de esta servidora que les habla, 099-440-4122, 099-440-4122. Las preguntas que envíes a este WhatsApp estaremos contestándolas la próxima semana por este espacio, Radio Luz y Vida 88.1 FM. Hacemos una breve pausa para identificar la radio y volvemos contestando tus preguntas y atendiendo los temas que hemos hablado. El juicio de alimentos. Aquí estamos, esto es Derecho en Práctica y oímos tus dudas. Queremos ayudarte a conocer la ley aplicada a tu vida cotidiana. Estamos hablando acerca del derecho de alimentos, es de los juicios más abundantes, quizás el más de todos. Más de la mitad de los juicios son juicios de alimentos. ¿Qué es el juicio de alimentos? Exactamente. Bueno, no se trata solo de pedir comida, nada de eso. La ley llama derecho de alimentos al derecho que tiene un niño o una persona de manera connatural a su filiación. Por el hecho de ser padre de alguien ya tienes una obligación de brindar no solo alimentación, sino de apoyar y permitir todo lo necesario o darle todo lo necesario para que esa persona pueda crecer. Incluye alimentación, salud, educación, cuidado, vestuario, vivienda, transporte, cultura, y cuando se trata de una persona que tenga algún tipo de discapacidad también incluye la debida rehabilitación. Bien, el derecho de alimentos lo tienen absolutamente todos los padres para con sus hijos. Este es el juicio de alimentos más común, pero el derecho de alimentos también los tienen los padres envejecidos o en situación de necesidad, y se lo puede exigir a los hijos. Ojo con esto. Además, el derecho de alimentos lo puede exigir también una mujer en estado de gravidez, una mujer embarazada, y también, por supuesto, los cónyuges entre sí. El más común de los juicios de alimentos es el juicio que se presenta por uno de los padres para exigir la manutención, la ayuda económica al otro de los padres, es decir, a favor de un niño. Por ser el más común es el que vamos a estar tratando acá, pero atendemos sus preguntas, sus llamadas en relación a cualquiera de estos juicios por derecho de alimentos. Y les recuerdo los números de la radio, 072-570426, y si desea enviar un WhatsApp tenemos el número 099-455-3959.
Como decíamos, la ley llama alimentos a la obligación que tenemos de asistencia, de apoyo, de soporte y de ayuda en nuestras relaciones con otros. Cuando un padre, por ejemplo, por el hecho de haberse separado de la mamá, es el caso más común, se va de la casa y no atiende más a sus hijos, está faltando a su deber de brindar ayuda a sus hijos. En esos casos, pues la madre que está a cargo de los hijos, digo la madre porque es el caso más común, pero obvio aplica a ambos progenitores, puede pedir ante un juez o presentar ante un juez una demanda de alimentos. Quien está, digamos, capacitado legalmente para presentar esta demanda es el padre o la madre del niño. Si hay una tercera persona que tiene la tutoría del menor, esa persona también puede presentar la demanda. ¿Quiénes son los obligados principales? Pues, como les decía, el papá o la mamá que no está atendiendo a su obligación de brindar alimentos. ¿Qué se requiere? Usted tiene que presentar, parece que tenemos una llamada, vamos a atender una llamada al aire, por favor, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, doctora. Mucho ¿Puedo gusto. hacerle una pregunta? Con mucho gusto. Un niño con discapacidad, cualquiera que ésta sea, tiene derecho a recibir alimentos sin límite de edad, incluso hasta cuando éste supere los 21 años de edad. Pero mi pregunta es, doctora, ¿qué pasa cuando el padre, el alimentante también, tiene discapacidad? ¿Cómo se soluciona ese problema o cuál es el límite que se puede llegar? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muy buena su pregunta. Estaba previsto que esto lo tratáramos en el programa, pero me adelanto a contestarle rápidamente. Cuando uno de los padres, o el padre a quien se le reclama alimentos, también tiene algún tipo de discapacidad o le sobreviene una discapacidad, pues la ley prevé lo que se llaman obligados solidarios, ¿sí? En este caso son obligados solidarios los abuelitos, también hermanos mayores de 21 años y los tíos del menor. Así lo establece la ley y en ese orden. Si por ejemplo ese papá o esa mamá que debe alimentos le sobrevino una situación, a todos nos puede pasar, yo qué sé, nos atropella un carro o nos da una enfermedad catastrófica y ya no estamos en capacidad, se puede solicitar al juez de manera debidamente comprobada para que quienes son obligados solidarios complementen en lo que no pueda atender el alimentante. En este caso, el obligado principal, el papá o la mamá, tenga o no tenga trabajo, tenga o no tenga algún tipo de discapacidad que le permita atender a su obligación, estas personas son las que definen cuál es el valor de la pensión, y los obligados solidarios, un juez y solo un juez puede determinar que colaboren en la manutención del menor, bien pagando la totalidad de la pensión o bien pagando el complemento que no pueda pagar la persona obligada principal, que sería el papá o la mamá. Una cosita más que trataremos en este módulo: ¿qué se requiere para presentar una demanda de alimentos? Lo principal es una partida de nacimiento de la persona que tiene el derecho, del niño o la niña. Si son varios, obviamente, pues de todos los que vayan a demandar alimentos. Básicamente se requiere eso, pero además, si es que es posible determinar cuáles son los ingresos de la persona que vamos a demandar, eso sería sumamente importante.
Vamos a suponer un caso en el que conocemos que el demandado, que se fue de casa, que ya no está atendiendo a sus hijitos, tiene trabajo, incluso es funcionario público. Pues eso es una gran ventaja porque va a permitir que se facilite el cobro de la pensión. Lo primero que hay que hacer en ese caso es determinar que la persona es funcionario público, que trabaja en tal institución, y con eso se establece además cuáles son sus ingresos para que el juez pueda, desde la primera providencia, es decir, desde que admite la demanda, ya puede poner el valor de la pensión para que sea pagada. Es importante conocer que desde el momento, buenas tardes, vamos a interrumpir porque hay una llamada, atendemos la llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy escuchando el programa y creo que es interesante conocer. Disculpe por favor que le interrumpa. Para que todos podamos escuchar, ¿podría por favor bajar el volumen de su receptor? Sí, ya. Le decía que si las acciones no son personales, ¿cómo es el asunto de la ley a veces cuando no se conoce? Porque yo escucho que los abuelos o los hermanos del implicado o implicada son quienes tienen que pagar la pensión de otra gente. Pues ¿no le parece que las acciones son personales de cada uno? Sí, muchas gracias por su comentario. Por supuesto que sí. Repito, el obligado principal es el padre o la madre que ha desatendido su obligación y solo en casos excepcionales un juez puede disponer que sea un obligado solidario, es decir, en ese orden, abuelitos, hermanos mayores de 21 años y tíos. No es al arbitrio que podemos nosotros decir, el papá se fue del país, así que estoy demandando al abuelito de una. No. Primero tiene que demandarse al papá y agotadas todos los recursos judiciales para que el papá, y hablo hipotéticamente, papá o mamá, sea quien pague. Entonces, si se agotan todos los recursos y no hay cómo cobrar, entonces sí, iremos a cobrar, o mejor dicho, se solicita al juez, el juez no puede actuar de oficio, se le solicita al juez en base a la ley que paguen primeramente abuelitos, ellos son los primeros obligados solidarios. Segundo, hermanos que sean mayores de 21 años. Y tercero, tíos o tías. Pero ustedes como litigantes, en definitiva como abogados, no tienen derecho a buscar la posibilidad, porque me parece medio absurdo de que los abuelos sean los que tienen, como que los abuelos fuéramos o los padres fuéramos los que mandamos a los hijos a que cometan las imprudencias de tener hijos si no están en condiciones para que puedan ser demandados. Por supuesto. Y luego los hermanos, y cada uno tenemos ya después de los 18 años la capacidad para poder enfrentar nuestros problemas. Yo no entiendo cómo es que en definitiva las leyes funcionan así y los juristas, bien gracias, vengan, mientras más clientes hayan es mejor. Claro. Gracias a usted por la llamada. Sí, concuerdo con usted. Cada quien debe ser responsable de sus acciones. Y por supuesto, la ley establece que el principal es el papá o la mamá, desde luego. No es que a priori podemos demandar a un abuelito, a un hermano o a un tío. No, para nada. Son casos excepcionales. Mientras la ley no se cambie, pues es una posibilidad que está abierta. Y de hecho ocurre porque, vamos a suponer, el obligado principal está preso. Bueno, alguien tiene que ayudar con la manutención del niño. Yo concuerdo con su molestia, pero también aquí prima el interés superior del niño, que es un principio que rige no solo en el Ecuador, sino internacionalmente, rige primero el interés del niño por sobre los intereses patrimoniales de las personas. Entonces, lo que sí quiero dejar en claro es que no se presenta una demanda en base a los ingresos o la capacidad económica de los obligados
subsidiarios, y eso es muy importante para que tengamos todos paz mental, porque si no, entonces, oye, un hijo hace tonteras y luego pues los padres tienen que ocuparse de reparar los daños, no, o sea, hay sí una responsabilidad principal, y la que es solidaria de abuelitos, hermanos mayores de 21 años y de tíos o tías, es complementaria y en base a los ingresos del obligado principal y no de sus propios ingresos. Obviamente, pues por caridad, porque también son familia, pues los abuelitos, los tíos, los hermanos, todos pues podemos brindar una mano de manera voluntaria, pero la ley exige que se haga esta ayuda obligatoria cuando el obligado principal no puede hacerlo, no se encuentra presente, temporal o digamos de manera permanente, entonces en forma complementaria y en base a los ingresos del obligado principal. Creo que ha quedado claro este asunto. Vamos a hacer una breve pausa, pero recuerden, escuchamos sus llamadas, sus preguntas al 072-570426. También se puede enviar un mensaje de WhatsApp al número 099-4553-959, y además puede enviarse preguntas para ser contestadas la próxima semana al 099-440-4122. 099-440-4122. Estamos hablando sobre el derecho de alimentos, los juicios de alimentos. Hemos hablado acerca de quiénes son obligados principales, quiénes son obligados subsidiarios, y vamos a conversar ahora de alimentos a la mujer embarazada. Esto es, digamos, bastante cercano al derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes. La mujer embarazada le otorga la ley el derecho de demandar alimentos si el papá del bebé que está gestando no le presta ningún tipo de ayuda. ¿Qué tipo de demanda es esta? Pues se llama así: alimentos para la mujer embarazada. En este caso, la mujer embarazada que no está recibiendo la debida asistencia puede, como les decía, presentar una demanda, y para ello pues requiere obtener primeramente un certificado médico emitido por el Ministerio de Salud Pública. Entonces se adjunta este certificado médico de embarazo con la ecografía, su certificado de cuenta bancaria o copia de su libreta, y además obviamente tiene que conocerse los datos de la persona que se va a demandar. Y puede que usted pregunte, pero ¿cómo así? ¿Me van a demandar una mujer embarazada? Pues no, sin demostrar que ese bebé es mío. Bueno, pues sí, es así porque la ley protege incluso al niño antes de nacer. Obviamente, si actuamos todos de buena fe y somos buenos ciudadanos, pues no va a pasar ningún problema. Pero a veces hay actitudes y conductas que son irresponsables, y para proteger al bebé que no ha nacido se ha previsto en la ley esta demanda de alimentos a la mujer embarazada. Esta demanda permite que la mujer pida alimentos a quien estima es el papá de su hijo durante el embarazo y hasta 12 meses después de nacido el bebé. Esta demanda es aparte, autónoma, totalmente diferente de la que se podría presentar una vez que nazca el bebé por alimentos. Cuando la mujer demanda alimentos por estar embarazada a su propio esposo, con quien está casada o con quien tiene una relación de hecho jurídicamente establecida, es decir, que está, digamos, registrado como unión de hecho, esta mujer pues simplemente tiene que presentar la demanda contra la persona que es su esposo. Como en los mismos, es igualito que si se presentara a favor de un niño.
adjuntan los comprobantes de ingresos del demandado y entonces en la primera providencia ya el juez fija la pensión. La manera de fijar esta pensión pues es similar en todo a lo que se presenta las demandas para los niños. Puede presentarla hasta antes de que el niño nacido haya cumplido 12 meses. ¿Y a qué le da derecho esto? A un máximo de 9 más 12 pensiones, es decir, una cantidad fija de 21 pensiones. A eso le da derecho la demanda de alimentos a la mujer embarazada. ¿Por qué valores? Por los valores que se determinen. Si usted pudo probar cuáles son los ingresos del demandado, pues en base a los ingresos y a una tabla de la que vamos a hablar más adelante. Si no pudo probar esos ingresos, entonces en base al sueldo básico. Bueno, esto es derecho en práctica. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de ir a esa pausa vamos a recordarles que escuchamos sus dudas y preguntas. Pueden llamar al número de la radio Luz y Vida 88.1, es el número 072-570426, y el número de WhatsApp, perdón, hay una llamada. Vamos a escuchar y atender esta llamada con mucho cariño. Buenas tardes, le escuchamos. Les decía que pueden también enviar mensajes al número 099-455-3959. Estamos hablando de la mujer embarazada, del derecho de alimentos para niños y niñas y adolescentes. Hay una llamada, me dicen que hay una llamada. Vamos a atender con mucho cariño esta llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, escuchamos su pregunta. Aló, buenas tardes. ¿Hay alguien en la línea? Una llamada telefónica, vamos a atenderla, por favor. Una llamada. Buenas tardes, atendemos su pregunta por Radio Luz y Vida. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta un poco polémica, realmente. Con mucho gusto. ¿Cómo se puede frenar los actos de algunas, no de todas, lo puntualizo, de algunas mujercitas que hacen negocio de los hijos? ¿Por qué digo eso? Porque observan a alguien que tiene algún ingreso más o menos considerable, se embarazan de él, bueno, que ven las consecuencias económicas después que se ya está manifestando. Luego ven otro más allá, igual que tiene ingresos superiores, que por decirlo así, ya está cobrando, y así va en cadena, tienen varios hijos y cobran juicios de alimentos y viven de ellos, y ni siquiera pues les prestan buena atención a los menores de edad. Entonces, bueno, pues el código de la niñez es lo que no contempla ese tipo de cosas, pero si el código civil se pueda contemplar alguna situación para poder, pues también, como le manifestaba al inicio, frenar ese tipo de situación por parte de algunas pocas, pero existen así unas tareas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por su planteamiento. En realidad, pues la ley legisla en base a la buena fe de los ciudadanos. Atendemos una pregunta y contestamos luego la suya. Atendemos la llamada. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias, y a usted también mucho gusto, pero yo creo que el señor, que no sé ni cómo decirle, pero imagínese usted el concepto que tiene él como hombre, ¿no? El concepto que habrá que ver como hijo, habrá que ver como hermano, como padre, como abuelo, como tío, como un ciudadano. Ese concepto que tiene de nosotras las mujeres. Pero creo que él le hace mucha falta empatía y ponerse en los pies del otro. Y yo como mujer, en el mismo plano, bajaría a la misma nivel de miseria de él y le diría, también hay unos hombres sinvergüenzas que no les importa nada, porque tienen plata, creen que pueden hacer lo que les da la gana
y no tienen principios y no son capaces de educar a esas mujeres que él dice que son unas mal educadas, que andan buscando lo que él dice. Gracias. Gracias, buenas tardes. El escucha que hizo la primera llamada bien dijo que iba a ser un comentario polémico. Sí, bueno, realmente no se da con frecuencia. La mayor parte de las veces pues se presentan demandas de alimentos después de que ya se intentó razonar con quien tenía el deber, ya se intentó de muchas maneras, de buenas maneras, y no queda más remedio. Son la excepción, pero no niego que también puede darse la situación de la que habló el señor que llamó. Estoy viendo que hay un mensaje que ha llegado por WhatsApp. Dice: buenas tardes, por favor si puedes ayudarme. ¿Cómo poder quitar el apellido a un niño que ha sido reconocido, pero que después de realizar una prueba de ADN no es hijo de la persona que lo reconoció? En un ratito vamos a responder a esta pregunta. No se refiere directamente al tema, pero sí de manera indirecta, porque obviamente la obligación de alimentos la tienen quienes tengan una relación de filiación, es decir, padre e hijo. Volviendo al tema de cómo frenar estas situaciones muy extremas y muy escasas, pero que pueden darse, de que se intente pues buscar una persona que tenga mucha solvencia económica para conseguir un hijo de esa persona. Eso es una cuestión moral y solamente moral. No es solo culpa de la mujer, también es culpa de los dos. Es culpa de los dos. En realidad, si se engendra un hijo, los dos tienen la obligación moral y legal de atender a ese hijo. Y si no lo hace, pues está la ley para obligar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo frenarlo? Pues viviendo una vida recta, siendo íntegros, siendo moralmente correctos, porque obviamente se engendra un hijo cuando se tienen relaciones sexuales, y eso es algo sumamente serio. Por eso Dios ha previsto que esto se dé dentro de una relación estable y seria como es la institución del matrimonio. Pero obviamente cuando uno se sale de esas normas que por algo Dios las pone, vienen cantidad de problemas. Lo que sí es cierto es que no pueden los niños, que no tienen la culpa de nada, pagar los platos rotos. Por eso, si uno de los padres, por la razón que sea, no ha atendido a su obligación, el otro de los padres puede presentar el juicio de alimentos. Y de hecho, pues la mayoría de los hombres que reciben demandas de mujer embarazada o de alimentos con presunción de paternidad, de eso vamos a hablar también un poquito más adelante, pues se molestan y hablan bastantes cosas ofensivas, pero realmente son cosas que no pasarían si todos nos comportáramos de una manera correcta, moralmente recta. Bueno, estamos hablando acerca del juicio de alimentos. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que pueden llamar al 072-570426 y enviar mensajes al 099-455-3959. Regresamos. Hola, buenas tardes, cordiales saludos. Estamos hablando acerca de la demanda de alimentos. Esto es Derecho en Práctica por Radio Luz y Vida. Escuchamos tus preguntas al 072-570426 o puedes enviar un mensaje de WhatsApp al número 099-4553-959. Una persona llamó y preguntaba cómo se le puede quitar el apellido, dice, a una persona que no ha sido su hijo. Después de hacerle un examen de ADN resultó que no ha sido su hijo. Verá, lo primero que hay que saber es que aquí prima el derecho del niño de conocer cuáles son sus orígenes, ¿sí? No es el derecho del padre, sino el del niño. Un niño se lo reconoce
Perdón, hay una llamada que vamos a atender primero y luego continuamos con esta pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpe, tal vez puede por favor bajar el volumen de su receptor para poderle oír. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Aló? Sí, diga, buenas tardes. Pues quiero preguntar una pequeña pregunta respecto al juicio de alimentos. Con mucho gusto. Verá, hay un conocido que ya vive con el hijo, vive como 4 años, pero la mamá no le pasa nada, sin nada, de nada. Y cada que le piden se niega a ayudar. Y creo que a veces le da 5 o 20 dólares al mes. ¿Qué compete ahí? Claro, gracias por su llamada y por su pregunta. En ese caso, igual que cuando el papá no atiende a las necesidades de sus hijos, cuando es la mamá la que no vive con el niño, a ella también se le puede demandar el juicio de alimentos. Recuerde, usted debe adjuntar partida de nacimiento, lugar donde citarla con la demanda a la mamá. Y si conoce dónde trabaja, pues no solo el domicilio, sino dónde trabaja. Si está trabajando y usted conoce que está trabajando y es un trabajo formal, pues de una vez usted le pedirá a su abogado que haga las diligencias para acreditar el nivel de ingresos de esa mamá o de ese papá. Una cosa importante que quiero decirla desde ahorita para que todos lo conozcan: si no hay dinero para pagar un abogado, eso no debe impedir que se presente una demanda de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente. En el Ecuador contamos con la Defensoría Pública, que son especialistas y hacen un trabajo extraordinario para la defensa de los niños, niñas y adolescentes en este tipo de juicio. Las demandas que se presentan por defensores públicos son tan buenas o mejores que las que presenta cualquier otro abogado. Y eso es importantísimo saberlo. Más adelante en el programa estaremos dando un listado de las direcciones de la Defensoría Pública en la provincia de Loja. Eso sí, Defensoría Pública pues se encarga de defender al niño, niña o adolescente. Si usted recibe una demanda de alimentos y usted no tiene cómo pagar un abogado, pues en ese caso puede contar con los consultorios jurídicos gratuitos que sí atienden a demandados en juicios de alimentos. Defensoría Pública solamente atiende a los accionantes, es decir, defiende a los niños, niñas y adolescentes. Seguimos conversando sobre los juicios de alimentos. Habíamos hablado de la demanda de alimentos a la mujer embarazada, a favor de la mujer embarazada. Entonces, una mujer queda embarazada al tercer trimestre, a la hora que ella ya sepa que está embarazada, puede presentar la demanda contra el papá del niño si es que no está recibiendo apoyo de él, junto con la prueba de cuáles son los ingresos de esa persona. Si no hay esa prueba, el juez va a definir la cuota o la pensión en base al salario básico unificado del trabajador en general. Ahora, una vez que nace el bebé vivo. Si nace el bebé vivo, pues se puede presentar ya, aparte de la demanda de alimentos a la mujer embarazada, la demanda de alimentos con presunción de paternidad si no está reconocido el niño o la niña. Se presenta la demanda de alimentos con presunción de paternidad. ¿Qué se requiere para presentar esta demanda? Pues la partida de nacimiento del niño o niña, que obviamente no llevará los apellidos del papá, 2 testigos, y los datos de la persona a quien se va a demandar. ¿Qué es lo que se va a establecer con los testigos? Lo mismo en el caso de alimentos a la mujer embarazada. Los testigos van a establecer que existió esta relación entre la accionante o quien presenta la demanda y el demandado. Pero lo más importante es que la persona que presenta la demanda de alimentos con presunción de paternidad
puede pedir desde que presenta la demanda una prueba de ADN. Les comento como curiosidad que el juez va a disponer que el pago de esa prueba la haga el demandado. Es muy curioso. Si es que usted recibió una demanda de alimentos con presunción de paternidad y usted tiene duda de que sea realmente el papá y la mamá no pidió la prueba de ADN, hágalo usted. Hágalo usted. Es sumamente importante en esos casos que usted no voltee para el otro lado, que usted conteste a la demanda, porque si usted no contesta una demanda de alimentos con presunción de paternidad, lo que puede pasar es que le declaren la paternidad. Así está establecido en la ley. El juez dispone que se practique la prueba de ADN, pone hora y fecha. Si usted no se presenta, por más de una vez no se presenta, el juez está en la facultad legal, la ley le da esa facultad de declararlo padre de manera judicial y de ordenar la inscripción en el registro civil de esa paternidad. Luego quitar ese apellido no va a ser nada fácil, se los digo. Entonces, si le demandan por alimentos con presunción de paternidad, no se haga el loco, no mire para otro lado, atienda esa demanda y ahí sí busque un abogado que conozca el tema. Estamos hablando de los juicios de alimentos. Atendemos sus llamadas al 072-570426 y puede enviar también mensajes al 099-455-3959. Por aquí una persona envió un mensaje preguntando cómo hacer para quitarle, decía él, quitarle el apellido a un niño o una persona que ha resultado después de una prueba de ADN que no es hijo. Eso no es así de simple. Si el hijo nació dentro de un matrimonio, es decir, nace dentro del matrimonio, por presunción legal es hijo, ¿sí? En ese caso, el hecho de que él tenga una prueba de ADN que diga que ese no es su hijo, no le da a él el derecho de quitarle el apellido, para nada. Es el mismo hijo quien puede presentar una impugnación de paternidad o quien se presuma padre del menor el que puede presentar esa demanda. En relación al reconocimiento de un menor, ahí sí se puede impugnar por vicios del consentimiento, es decir, no el reconocimiento, sino la persona puede alegar que le mintieron. Hay una llamada telefónica, escuchamos su llamada. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad. Diga. Soy uno de tantos radioescuchas que pues nos gusta mucho estar en sintonía con la Radio Católica y cada una de sus programaciones. Correcto. Agradecido con su intervención, con su formación que nos da. Yo quisiera apelar a la comunidad lojana para que este tema que estamos tratando sea mejor en aras de una prevención. Yo quisiera decirles a los jóvenes, a los matrimonios, que qué duro, qué doloroso es llegar a una situación legal como la que usted con sabiduría nos está compartiendo. Quisiera advertir con amor, con oración, no sé, buscando el bien de las familias para no llegar a esto tan doloroso, a esto que es tan de gasto económico, de gasto de la vida, que las familias católicas que estamos escuchando esta radio, qué bonito sería prevenir los jóvenes para no amar con la carne los matrimonios que tengan hijos deseados, para no llegar a estos litigios donde se rompe el corazón y el bolsillo, porque rompe la relación con los concuñados, con los suegros, pelean los juicios de alimentos y rompe el bolsillo también en la economía. Y esto es una herida que después los profesionales no pueden cicatrizar.
Así es. Y es más, hay profesionales que a título de abogados engañan al papá, a la mamá, que busca una responsabilidad paterna o materna. Y he visto yo muchas familias pues heridas toda una vida. Así es. Entonces, ¿cómo quisiera yo que nosotros profesionales, que estos programas estén más en favor de prevención que de sanar una cicatriz? Sí. Entonces, aprovecho la ocasión para decirle a toda la comunidad que con todos los testimonios que vemos, con todo lo doloroso que vemos en otros prójimos, procuremos evitar a tiempo esto para no llegar a esta situación tan compleja, mi querida. Muy bien, me encanta su llamada, concuerdo al 100%. Lo mejor es no caer en este tipo de problemas. Como una vez me dijo una persona, la ley es para los que no entienden. Efectivamente. Sí, en verdad lo mejor es vivir como Dios nos pide que vivamos. No, lo único que nos vamos a evitar son gravísimos problemas. Pero no solo nosotros sufrimos como padres, como madres en estas situaciones. Los que más sufren son los hijos. Por eso siempre mi recomendación antes de presentar una demanda de alimentos es intentar una reunificación, una conversación, tratar de llevar las cosas con calma, porque cuando los padres pelean con el juicio de alimentos, los que más sufren son los hijos. Desde luego que sí. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Igualmente, gracias. De todas maneras, pues son realidades de la vida, existen los problemas por falta de atención de quienes están obligados, así que por eso estamos tratando este asunto en la radio Luz y Vida. Se trata de clarificar temas legales relativos a la vida cotidiana. Buenas tardes, cordiales saludos, soy Fátima Alves, esto es Derecho en Práctica y estamos hoy hablando acerca de los juicios de alimentos. ¿Hasta cuándo se tiene obligación de pagar alimentos? Existe obligación de pagar alimentos a un niño o niña adolescente hasta los 18 años o hasta que pudiera también, extinguirse esa obligación si el niño falleciera antes. Entonces, hasta los 18 años es la obligación de pagar alimentos. Ahora, si el niño está estudiando y acredita estar estudiando, esa obligación se extiende hasta los 21 años. Si el niño, niña o adolescente tiene discapacidad comprobada y acreditada dentro del proceso, esa obligación se extiende de por vida o mientras la discapacidad subsista. Estamos hablando acerca del juicio de alimentos. Recibimos sus llamadas al 072-570426, también mensajes de WhatsApp al número 099-455-3959. Lo siguiente que quisiera tratar con ustedes es cómo se establece la cantidad a pagar. Al efecto, se ha previsto una tabla de pensiones. Todos los años esta tabla se actualiza. Es la tabla de pensiones alimenticias mínimas. La pensión de alimentos se establece en función de los ingresos de quien tiene la obligación de prestar alimentos. En esta tabla hay varios niveles. El nivel 1, que es el más frecuente, es el nivel que va de una remuneración básica unificada hasta 1.25, es decir, $470, que es el salario básico desde el 1 de enero de 2025, hasta $587. ¿Cómo se hace el cálculo? Esto se calcula en el primer nivel dependiendo si se trata de un solo hijo, 2 hijos, 3 o más hijos. Entonces, que se trata de un solo hijo, bueno, pues la ley diferencia, en esta tabla diferencia si tiene 2 años, hasta los 3 años, 2 años, 11 meses y 29 días, o 3 años en adelante. ¿Cómo se calcula si hay 2 niños que son mayores de 3 años y uno es menor? Se calcula en base a la tabla de los 3 años en adelante. ¿Y cuál es el valor en sí? Pongamos que una persona está demandando alimentos para un niño que es menor de los 3 años
y es un solo hijo, entonces sería el 28.12% del ingreso, ¿sí? El 28.12% del ingreso de la persona. Ahora, ¿qué pasa si no pudimos acreditar cuánto gana una persona? ¿O qué pasa si el papá o la mamá del niño que vamos a demandar no tiene trabajo? ¿Eso le exime de pagar? No. Igual, cuando no podemos acreditar los ingresos de la persona a quien vamos a demandar, pues se toma el nivel 1, es decir, en base a $470. Ahora, cuando se demanda, a veces sucede que se demanda a una persona que tiene ya otros hijos aparte, es decir, con otras mamás, con una mamá o con más mamás. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en esos casos, al momento en que el juez admite a trámite, ya fija la pensión, y desde ese momento, y no desde que lo citan a la persona obligada, sino desde el momento en que se admite a trámite, ya empiezan a contar las pensiones a pagar. Eso es muy importante saberlo, porque algunos creen que si no contestan a la demanda, no tienen obligación de pagar. Sí, se está acumulando. Si tienen otros hijos aparte del que les está demandando alimentos, es muy importante que contesten la demanda y presenten los certificados de nacimiento de sus otros hijos, porque eso va a permitir que el valor que el juez le fije después de que le atiendan su contestación se regule de acuerdo a la tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted tiene 3 o más hijos, el valor a pagar, si alguno de ellos tiene más de 3 años, es 54.23% de los ingresos o del salario básico unificado si no se acreditó ingresos, pero dividido para 3, ¿sí? Eso es muy importante, porque obviamente si usted es una persona que tiene su hogar formado y allí tiene 2 hijos y alguien más le demanda alimentos y usted no acredita que tiene esos otros 2 hijos, pues la pensión que le va a tocar pagarle es mucho más alta. Es muy importante ese asunto. La tabla de pensiones alimenticias mínimas la encuentra usted en internet, la puede googlear y la descarga para que usted pueda hacer sus cálculos, ¿sí? Aquí voy a hacer un pequeño chiste. Si usted es un joven o una joven, bueno, un joven en este caso, que está graduado, brillante, le está yendo bien, tiene un buen trabajo o es funcionario público, cuídese mucho su conducta porque se le puede arruinar su economía con una demanda de alimentos. He visto personas que con sueldos de 3, 4 mil dólares les toca pensiones alimenticias sumamente altas, porque además estas pensiones alimenticias son 14 por año, no son 12. Los meses para acá, para la sierra, los meses de septiembre y diciembre hay doble pago de pensión, y en los cantones que son de la costa serían los meses de abril y diciembre, son doble pensión. Muy importante entonces conocer cómo se calcula la pensión alimenticia. Si es que se conoce dónde trabaja la persona, es muy importante indicarle al juez esta situación y pedirle oficios para que el empleador del alimentante pueda descontársele directamente el sueldo sin tener que esperar a que él deposite. Los depósitos de pago de alimentos, otro tema muy importante. Los depósitos de pago de alimentos deben hacerse al SUPA. ¿Qué es el SUPA? Es un sistema único de pensiones alimenticias creado por el Consejo de la Judicatura. La persona, cuando presenta una demanda, adjunta una cuenta en la cual recibirá los pagos, y el SUPA vincula esa cuenta de la mamá o el papá
al SUPA y le asigna un código o número con el cual usted va a la institución financiera de su preferencia a hacer los pagos. Casi todas las instituciones financieras reciben pagos de SUPA, pero en esos casos usted tiene que decir: voy a pagar un SUPA. No vaya a la cuenta de la persona, sino diga: voy a pagar un SUPA, y le da el código SUPA. ¿Por qué? Porque si no le paga con el código SUPA, pues esos valores no serán tomados en cuenta en el sistema. El sistema cobra intereses de mora por cada día de atraso. Usted, si paga dentro de los 5 días primeros de cada mes, no paga intereses. Pero si no paga a tiempo, sí se van acumulando los intereses. El sistema SUPA tiene ventajas para los alimentarios porque, por ejemplo, cuando hay indexaciones de pensiones, como ahora que a principio de año se ha subido el salario básico unificado, pues ya automáticamente ya hace el cálculo en base a ese nuevo salario básico unificado. Además, es muy importante conocer que si usted por A o por B no estaba funcionando el SUPA, o la mamá de los niños tiene una emergencia y usted quiere ayudarla y le va a entregar el dinero en efectivo o en su cuenta, sí es bueno, siempre partiendo para evitar problemas, hacer un pequeño recibo en una notaría que indique que recibe ese dinero en base al código SUPA número tal. Entonces usted luego puede ese recibo presentárselo al juez para que descuenten del sistema único de pensiones alimenticias. Bueno, esto es Derecho en Práctica. Soy Fátima Alves y recibimos sus llamadas y preguntas al 072-570426. También puede enviar mensajes de WhatsApp al 099-455-3959. Está por terminar el programa. Creo que cualquier otra pregunta que ustedes deseen hacer, pueden hacerla llegar al WhatsApp de esta servidora, 099-440-4122. Y les comento que para el próximo programa, el sábado 25 a la 1 de la tarde, estaremos tratando el tema de las herencias, ¿sí? ¿Quién tiene derecho a heredar? ¿Qué procesos deben hacerse cuando muere una persona que ha dejado bienes? Hablaremos de los testamentos, del juicio de inventario de bienes, del juicio de partición y algunas cosas más. Hemos terminado este espacio.